historia, amores que se revisten de pompa y gloria, mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró pintar, pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Es ese amor que invita a todos, incluso a quienes se encuentran indignos por tanto fallar en la vida, por tantas heridas, por todo lo que han sufrido. Su fe se ha ido, pero ese amor puede sanar y al caído levantar. Jesús nos promete vida, con su muerte nos puede restaurar, pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado, y todo fue pagado, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Queridos amigos, muy buenas tardes. Es un gusto, un placer saludarles en esta hora. Quiero rogar que el Señor pueda bendecirles, acompañarles, y quisiera saber de ustedes, ¿cómo ha sido este día? ¿Cómo te ha tratado el Señor en este día? Probablemente alguno de ustedes esté con algunas dificultades, pero no olvides, Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para ti. Durante estos días hemos ido estudiando diferentes temas y hoy vamos a entrar a un nuevo tema: Cristo, nuestra garantía. Antes de avanzar con todo el estudio de esta tarde, yo quiero invitarte a que oremos. Querido y buen Padre, gracias por este momento de poder estar junto a tus hijos, y quiero pedir que tú les bendigas, tú les acompañes y que el estudio de esta hora pueda ayudarles a entender y comprender tu amor, tu gracia por nosotros. Probablemente alguno de tus hijos está pasando por un momento muy difícil de salud, producto de esta pandemia. Puede ser que alguno de tus hijos esté con otras patologías. Yo quiero rogar que tú le asistas, tú le acompañes. Alguno tendrá otro problema de tristeza, de aflicciones, alguna necesidad, y yo quiero rogarte, mi Dios, que en tu amor y gracia tú también proveas para ello y pongas tu mano para sostenerles y fortalecerles. Gracias por esta tarde, por este momento, en nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, entonces entremos de lleno al tema de hoy, ¿no?
Miren, el tema, como les dije hace un momento, es Cristo nuestra garantía. Pero discúlpenme, el primer tema, ¿se acuerdan ustedes? El conflicto entre el bien y el mal que comenzó en el cielo y que se trasladó a la tierra. En nuestro segundo tema vimos cómo aquí en la tierra comenzó ese conflicto allí en el huerto del Edén y Dios tuvo que expulsar a la primera pareja del huerto. Y entonces nosotros avanzamos porque allí, para esa primera pareja, para Adán y Eva, Dios les mostró que Él iba a asumir el costo de la desobediencia de ellos. Dios no dejó abandonado a Adán y Eva, no nos dejó abandonado a nosotros. Dios proveyó de un sustituto. Anoche vimos el tema de Jesús nuestro rescatador, cómo el Señor Jesús se dio el todo por el todo para nosotros. Vimos cómo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel puntualmente, le dio las ilustraciones claras y definidas cómo Él se iba a transformar en nuestro rescatador. Hoy, al entrar de lleno en el tema, profundizaremos este mismo punto y veremos cómo Dios está al control y tiene un plan maravilloso para ti. Queridos, que el Señor pueda dirigirnos en todo este estudio. Nuestro texto de hoy es Éxodo 25, versículo 8. Vamos, así como estos días, usar la pantalla y allí está el texto, dice: y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Dios quiere estar cerca de sus hijos. Su gran sueño y anhelo de Dios no es separarse de sus hijos, sino estar junto a nosotros. Tristemente el pecado produjo esa separación. El santuario que Dios estableció en el pueblo de Israel y todos sus servicios, estos ilustran tres fases del ministerio del Señor Jesucristo. Primero, su sacrificio sustitutivo, es decir, ocupando el lugar de nosotros. Segundo punto, su mediación sacerdotal, ¿no? Cómo Él intercede por sus hijos. Y tercero, el juicio final. Hoy nos vamos a centrar solo en el primer punto. Durante estos días, entonces, hemos ido compartiendo diferentes temas, cómo se inició el mal. Bueno, en el tema de hoy vamos a dar una mirada más profunda sobre el sacrificio del Señor Jesús. Nosotros hemos visto que desde la caída de nuestros primeros padres, la redención humana dependía de la venida del Mesías. Que cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto, Dios les hizo túnica de pieles. Esas túnicas fueron sacadas de un animalito, el animalito que murió en el lugar de ellos. ¿Quiénes tenían que morir? Era Adán, era Eva. Pero Dios buscó el sustituto y ese corderito, ¿no es cierto?, que murió representaba a Jesús, que un día habría de morir. Así entonces, el ser humano debería siempre recordar que el Hijo de Dios tendría que dar su vida para expiar nuestra transgresión y que únicamente la justicia del Señor Jesucristo sería suficiente para cubrirnos a nosotros. El texto que estábamos viendo, Éxodo 25, 8, allí dice que Dios le ordenó a Moisés que construyera un santuario en el desierto. ¿Cómo era este santuario que Dios le mandó a construir? ¿Cuál fue el modelo usado por Moisés? El santuario terrenal, queridos, por medio de esta construcción de los altares, de los sacrificios, de los animales, tanto Adán como los patriarcas posteriores ejercieron fe en un Mesías que estaba por venir. Todos esperaban al descendiente de la mujer que se había prometido allí a Adán y Eva. Así entonces ustedes tienen aquí en pantalla este texto. Y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Y fíjense el versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Querido, Moisés era un hombre muy inteligente. Tenía muchas cualidades. Y había un pueblo que tenía muchos individuos que tenían grandes cualidades. Sin embargo, no quedó al arbitrio de ellos, a la imaginación de ellos, la construcción de este santuario. Dios le dice a Moisés
que Él le iba a dar el diseño del tabernáculo. El versículo 40 dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, ¿no es cierto?, en la visión que Dios le dio a Moisés. Es decir, ese santuario tuvo que ceñirse plenamente a el modelo que Dios le mostró. Así, queridos, este santuario fue construido de tal manera que podía ser llevado de lugar en lugar, desmontado y armado mientras ellos peregrinaron por el desierto. Vamos a describir este santuario, ¿ya? Miren ustedes, aquí nosotros tenemos esta maqueta, ¿no es cierto? Este plano, podríamos decir, más bien. Ustedes pueden ver lo que era este santuario. Primero, este santuario tenía este cerco perimetral. Estaba hecho de tal manera que reflejaba también la gracia, la pureza y el amor y la protección de Dios. Luego, nosotros, si vamos entrando hacia este santuario, aquí estaba el altar de bronce. Este era el lugar donde se ofrecía el animalito en sacrificio. Aquí, ¿no es cierto?, se sacrificaba el animal. Inmediatamente después estaba la fuente de bronce. Es una fuente de bronce o de cobre, para usar el lenguaje más bíblico, aunque la Biblia dice bronce, llena de agua, que era para la purificación, la limpieza de quienes ministraban. Inmediatamente después tenemos el tabernáculo en sí, o el santuario en sí, ¿no?, con los dos departamentos. El primer departamento, que es todo esto, era el lugar santo. E inmediatamente el segundo del fondo era el lugar santísimo. Ustedes ven ahí arriba, ¿no es cierto?, está la descripción. En el lugar santo habían tres muebles muy importantes. El primero de ellos, podríamos decir, entrando a la mano derecha, estaba la mesa con los panes de la proposición. Al frente de este estaba el candelabro de 7 brazos. Y al fondo, delante del velo, delante de la cortina, estaba el altar del incienso. Y del otro lado de la cortina estaba el arca del pacto, ¿no? Ahora bien, cada uno de estos muebles y cada una de las partes de este santuario fue hecho de tal manera que los levitas podían llevar el santuario y trasladarlo de lugar en lugar. Queridos, hay algo más que es importante. Para cada tipo de pecado había un animal designado. Vamos a ver esta imagen. Aquí están estos animalitos. Esto es lo que registra la Biblia de los animales que se podían usar para los sacrificios. No era cualquier animal, queridos. No podía llegar un israelí y dice, bueno, yo encontré este animalito en el campo, yo quiero ofrecerlo al Señor. No, no era así. Él dejó claramente qué animales se podían usar. Y dependiendo también de la condición o la situación que ese individuo, esa persona había fallado. Ahora, ustedes ven que aquí hay palomas o tórtolas, como dice el registro bíblico. Había israelíes que probablemente no tenían la condición económica para poder llevar un chivo o un cordero o a lo mejor un becerro. No tenían la condición económica. Y entonces siempre hubo una provisión y en este caso esas palomas eran lo que él podía llevar de ofrenda. Y aún más, en algunos casos, en algunas ofrendas, ¿no es cierto?, podía ser solo una ofrenda de harina. Sin embargo, debo aclarar lo siguiente. La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cuando era que había que pedir perdón y confesar un pecado, tenía que usarse algún animalito, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, queridos, cada uno de ellos tenía un propósito. Ahora, la siguiente imagen que vamos a ver, fíjense ustedes, si nosotros recordamos un poquito la imagen anterior, donde estaba el diagrama, estaba el altar del sacrificio. Allí, ¿no es cierto?, en ese altar se ponían los animalitos que se habían sacrificado para
que estuviera allí un sacrificio de manera permanente quemándose. ¿Ya? Había brasas, había fuego y entonces había un animal. Como había individuos, personas que no iban a poder llegar, no iban a poder presentar su condición y pedir perdón al Señor, el Señor hizo una provisión. El santuario mismo proporcionaba cada día 2 corderos para el holocausto. Uno se sacrificaba en la mañana y otro en la tarde. Era el sacrificio continuo. Era una señal de la continua gracia y perdón divino en favor de los que creían en Él. Ahora, queridos, una aclaración muy importante. Todos estos animalitos, todo este sistema de adoración, todo este sistema, ¿no es cierto?, de presentarse en el santuario, solo era una figura, era un recordativo, era una ilustración gráfica del verdadero cordero, el verdadero sacrificio. Y veamos lo que dice ahora un libro del Nuevo Testamento, queridos, el libro de Hebreos. Mira, nuestra Biblia. Yo quiero abrir mi Biblia porque no la he abierto hoy, estaba aquí conmigo. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, en los versículos, el versículo 4 es mi primer texto. Aquí ya está en la pantalla para todos nosotros. El libro de Hebreos, capítulo 10, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Queridos, no era porque tú sacrificabas 10 animales, ya tú estabas solucionado y no necesitabas nada más. Estos animalitos eran un símbolo, representaban a Jesús que un día habría de morir por nosotros. Jesús es la garantía de nuestra salvación. Ahora, vamos a quedarnos con la imagen, ¿no es cierto? Y quiero que recordemos la imagen que teníamos del diagrama del santuario. Yo se las voy a recordar. Ya pasamos en las imágenes, pero yo se lo voy a recordar. Recuerden, el santuario, si nosotros lo vemos aquí imaginariamente, ¿no?, estaba el altar del sacrificio, la fuente de bronce y luego, ¿no es cierto?, todos los muebles hacia adentro. Permíteme decirte esto. Cada uno de esos muebles tenía que ver con Jesús y su ministerio en favor de nosotros. El altar del sacrificio, que era el primer mueble que encontraba el que ofrecía su animalito, venía a pedir perdón por sus pecados, ese representa el Calvario y el lugar donde Jesús habría de morir y el sacrificio de Jesús. Y luego hacia adentro vamos a encontrar la mesa con los panes, el candelabro. Bueno, la mesa con los panes representan a Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Luego al frente tendremos el candelabro. Y la palabra de Dios dice que la Biblia es lámpara, ¿no?, que alumbra nuestro camino. Yo soy, dijo el Señor Jesús, la verdad y la vida. La Biblia es la verdad. El Señor Jesús es la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ahí estaba el candelabro representando la palabra viva que era Jesús. Jesús hizo viva la palabra de Dios mientras estuvo en esta tierra. Y el mueble que continuaba era el altar del incienso. Este mueble, allí se ponía incienso y subía el humo, ¿no? Tenía brasas, se derramaba incienso y subía el humo, y ese humo llenaba todos los 2 compartimentos. Representa la oración de los hijos de Dios, pero también la intercesión de Jesús por nosotros los seres humanos. El mueble interior, donde estaba el arca del pacto, allí representa que Jesús intercede por nosotros en el cielo, la intercesión permanente, y allí está también la gracia y el carácter de Dios reflejado en sus 10 mandamientos. Así, queridos, vamos ahora a esta imagen, ¿no?, que es importante. Fíjense el versículo 25, nuevamente tenemos el libro de Hebreos, el capítulo 9, versículos 25 y 28. Y dice: y no para ofrecerse muchas veces, como dice, lo hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Y fíjense lo que dice, yo lo subrayé para ustedes, el versículo ahí 26. Miren,
se presentó, dice, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Versículo 28, el apóstol Pablo hace un énfasis, ¿no? Refuerza lo que ya dijo. ¿Qué dice el versículo 28? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué hermoso, queridos. Qué maravilloso mensaje está escrito en este libro. Yo quiero desafiarte a que tú tomes tu Biblia, leas con detención el libro de Hebreos, porque el apóstol Pablo, para mí, para nosotros los adventistas, el apóstol Pablo es quien escribió este libro. Y entonces dice allí que el Señor Jesús se presentó una sola vez y para siempre. ¿Cuándo cumplió Jesús el papel de ofrenda por nuestros pecados y garantizó nuestra salvación? Anoche vimos que el Cordero Pascual del libro de Éxodo, ¿no es cierto?, cuando el pueblo Israel por primera vez celebró la Pascua, cuando todavía estaba en Egipto. Y esas festividades las han llevado por milenios. Queridos, y anoche vimos que el Señor Jesús murió en la cruz como el verdadero Cordero Pascual. Juan el Bautista, al inicio del ministerio del Señor Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debo darles otro dato que es importante. Al establecer el plan de salvación, el Señor, este plan de salvación fue establecido, lo dijimos en el primer tema, si es que yo no me equivoco hoy, que Cristo fue ofrecido como sacrificio antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro. Antes de la fundación del mundo. El plan de salvación comenzó a correr en el momento que Adán y Eva pecaron. Y Dios dejó claro todas las etapas de este plan de salvación. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús vino, queridos, vamos a ver ahora cómo se cumplió de acuerdo al cronograma de Dios el momento en que el Señor Jesús habría de morir. Muy bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, otra cita bíblica. En el libro de Hebreos capítulo 10, los versículos 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote en el pueblo de Israel estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero miren, yo subrayé nuevamente para ustedes, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Su sacrificio fue suficiente para toda la humanidad. Pues bien, vamos a esta siguiente imagen que he preparado para ustedes. Daniel capítulo 9, versículos 23 y 24. Estábamos hablando de que Dios tiene un cronograma, Dios tiene un plan ya trazado. Miren lo que dice Daniel, el libro de Daniel capítulo 9, versículos 23 y 24. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Queridos, aquí el registro bíblico nos dice que Daniel estaba preocupado por lo que pasaba con su pueblo Israel. Ellos estaban cautivos y Dios le dio una revelación maravillosa. Miren ustedes, al principio de tus ruegos, Daniel estaba orando y fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Dice, porque tú eres muy amado. Dios le dijo, el ángel le dijo a Daniel que él era muy amado. Querido, tú también eres muy amado para Dios. Tú eres algo muy hermoso, algo valioso que Dios tiene. Él te creó y Él quiere redimirte. Sigamos. Versículo 24.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Fíjate en esta sentencia que están aquí, versículo 24. Aquí, queridos, hay una profecía de tiempo. Esta profecía de tiempo dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Esta profecía de tiempo, queridos, es parte de una profecía mayor que está registrada en el capítulo 8 de Daniel, el versículo 14. Pero aquí, ¿no es cierto?, esta está dando, yo voy a quedarme sola con esta parte, no voy a ir a la otra porque sería mucho para este momento. Entonces, 70 semanas. Vamos a explicar esto un poquito, ¿ya? Para entender mejor esta profecía de tiempo es necesario que nosotros comprendamos el principio de día por año. Este principio. Y yo tengo dos textos bíblicos. El primero que tengo es Ezequiel capítulo 4, versículos 4 al 6. Se me olvidó poder subrayarlo para que ustedes pudieran destacar lo que es importante, ¿ya? Dice allí: tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, ¿ya? Luego dice: yo te he dado los años de su maldad por el número de los días que te has de acostar del lado izquierdo, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. El profeta estaba llevando sobre su cuerpo la culpabilidad del pueblo de Israel. Pero miren el versículo 6. Cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Un día por año te lo he dado. En la Biblia, queridos, cuando nosotros encontramos una profecía de tiempo, para poder entenderla, tenemos que encontrar a cómo se aplica esa profecía de tiempo. Y en la Biblia, un día, cuando se habla de profecías, un día equivale a un año. Miramos este otro texto. Está en el libro de Números. Allí en el capítulo 14, los versículos 32 al 34. Les doy el contexto de este versículo. Moisés había comisionado a 12 de sus mejores hombres, un representante por cada tribu. Estaban ellos en el desierto y habían sido comisionados para ir a ver toda la tierra de Canaán y traer noticias de cómo era la tierra de Canaán. Cuando ellos llegaron, 10 de estos príncipes dieron un mal informe y solo 2 dieron un buen informe. Esos 10 hicieron desanimar al pueblo. Y como se desanimó el pueblo, el Señor dio esta sentencia. Ellos querían volverse a Egipto. Y entonces viene la sentencia, versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y aquí está el versículo clave. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Basado en estos dos textos, nosotros consideramos que una profecía de tiempo, cuando dice días, cada día equivale a un año. Por eso, al ver la imagen que viene, nosotros vamos a encontrar aquí que a Daniel se le dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas, que serían 70 semanas de años. Esto significa que una semana tiene 7 días, ¿verdad? Pues bien, 70 por 7 significa 490 días en la profecía, pero en este caso, como un día equivale a un año, son 490 años. Daniel 9:24, que ya habíamos visto esta cita antes, ¿ya? Muy bien, entonces, tenemos estos dos textos que nos dieron la pauta para comprender esta profecía que yo les voy a mostrar ahora. Veamos lo que viene a continuación. Voy a repetir aquí, miren, ¿no? Sabe pues y entiende que
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí hay una explicación, Daniel 9:25. Permítanme volver atrás un minuto. Los israelíes, Daniel, fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, discúlpenme, a Babilonia. El profeta Jeremías había dicho que ellos iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. Daniel ya tiene probablemente 68 o más años, probablemente más años, y entonces él ve que el tiempo de la profecía de Jeremías se ha cumplido prácticamente y no sabe cuánto van a volver. Y Dios le envía esa respuesta a través de su ángel y le dice que esta profecía concreta y le da esta indicación. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Jerusalén estaba destruida, no había habitantes israelíes en Jerusalén, y dice hasta el Mesías príncipe. Ese Mesías príncipe, queridos, es Jesús. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Veamos la siguiente imagen. Aquí tengo yo para ustedes lo siguiente, esta gráfica. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Israel, que serían 490 años. ¿Cuándo comenzó a correr estas profecías? Bueno, en el año 457 a.C., ya no están gobernando los babilónicos, están gobernando los medos y persas, y salió un decreto en que ellos podían volver a Jerusalén y poder reconstruir a Jerusalén. Desde la salida de la orden, que es en este caso la orden en que ellos tienen ahora autoridad para dirigirse, gobernarse a sí mismos, que fue el año 457 a.C., habrá 7 semanas, decía el texto bíblico, y luego 62 semanas hasta el Mesías príncipes. Yo quiero reafirmar, ¿no es cierto?, lo siguiente. Yo tengo aquí mi Biblia y voy a ir enfatizando. Queridos, 7 semanas. Estas primeras 7 semanas son desde el momento que ellos tuvieron la autorización, la capacidad de gobernarse a sí mismos y la reconstrucción del templo. Fueron, si nosotros multiplicamos 7 semanas por 7 son 49 años. Es decir, el primer periodo de tiempo de la profecía abarcaba solo el caso de ellos como pueblo de Israel ahí, en la reconstrucción, en la estabilización de ellos como pueblo. A partir del año 408, nosotros si vamos en la línea de la historia, no cronológicamente en la historia, vamos a llegar ahora, tenemos 62 semanas. 7 semanas más 62 semanas. Las 62 semanas serían 434 años. ¿Y saben? Nos lleva esa fecha o esa cantidad de años, nos lleva justamente a este año, el año 27 después de Cristo. ¿Y qué sucedió ese día? O ese año puntualmente. El Señor Jesús comenzó su ministerio, comenzó a predicar, ¿no es cierto? Apareció y fue donde Juan el Bautista, que ya había comenzado antes predicando, anunciando, y el Señor Jesús fue con todos aquellos que iban a escuchar a Juan el Bautista, y el Señor Jesús pidió ser bautizado. Y Juan el Bautista le dice, cuando lo reconoció, dice, porque él había ya hablado, no vamos a entrar en más detalles hoy, ¿no?, de que venía alguien que era mayor que él. Y cuando lo vio entre la multitud y el Señor Jesús se dirigió hacia donde Juan el Bautista, el Señor Jesús, ¿no es cierto?, le pidió a Juan ser bautizado. Y Juan le dice, tú vienes a mí cuando yo debería ir a ti para que tú me bautices. ¿Y sabes lo que dijo el Señor Jesús? Deja ahora sí para que se cumpla toda escritura. Y Juan le bautizó. ¿Qué era esa escritura que debía cumplirse? Esta profecía, que él debía ser bautizado, ungir al santo de los santos, dice el pasaje bíblico, ¿no? Versículo 26,
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y fíjense, el versículo 27, yo tengo abierta mi Biblia, no la tengo aquí para que ustedes la vean. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, el Señor Jesús fue bautizado el año 27. Si tú sumas 3 años y medio, una semana son 7 días, en este caso 7 años, y la mitad de la semana 3 años y medio. Si tú le sumas 3 años y medio al año 27, vamos a llegar al año 31 después de Cristo. 31. Y fue el año en que el Señor Jesús murió. La historia nos dice que corrobora esta profecía, el año 31. Queridos, este año el Señor Jesús entregó su vida justo en el momento en que la profecía decía. Queridos, vamos a ver, luego dice, y por otra media semana, voy a leer para ustedes, ¿ya? Dice, y por otra media semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Estoy leyendo el versículo 27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En esta otra media semana fue el tiempo en que tuvo el pueblo de Israel, los discípulos, para reconocer que Jesús era el verdadero Cordero Pascual. Pero esta media semana terminó el año 34, cuando Esteban fue apedreado por el Sanedrín judío. Y a partir del año 34 en adelante, ¿no es cierto?, que es la otra parte de la profecía que nos vamos a considerar hoy, ¿no?, es el tiempo de los gentiles, el evangelio a los gentiles. Queridos, ya supimos el día, ¿no?, el año. Vamos a ver qué tenemos. Quiero ver que podamos ver otra imagen ahora. Vamos a ir ahora aquí, queridos, a San Marcos capítulo 15, versículos 24 en adelante. Vimos la profecía en cuanto al tiempo, pero ahora vamos a ver la profecía en función de lo que se hacía en relación al santuario. Fíjense ustedes, en el santuario, en el altar del sacrificio, había un corderito que estaba continuamente consumiéndose. Se ponía uno en la mañana y uno en la tarde. El de la mañana era a las 9 de la mañana y el de la tarde a las 3 de la tarde. Fíjense ustedes, dice ahora San Marcos, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ayer vimos lo que profetizó el salmista David, y hoy está registrado, yo se lo muestro a ustedes, lo que registra el Evangelio según San Marcos. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. A la misma hora en que el cordero era sacrificado y presentado para llevarlo, ¿no es cierto?, al altar del sacrificio y ponerlo allí sobre el altar para que se consumiera, el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz. Fíjate en esto, a la misma hora. Cuando vino la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, 3 de la tarde, queridos, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Saben, queridos, San Mateo capítulo 27, versículo 46, 50 y 51, recordando el mismo momento, esa misma instancia, pero aquí el evangelista Mateo agrega algo que es muy importante. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí Jesús murió a la hora exacta, 3 de la tarde, fue sacrificado
o fue crucificado a la hora exacta, en la hora del sacrificio de la mañana, y murió a la hora del sacrificio de la tarde. Pero mira este dato que es muy importante. Quiero que preste atención a esto. Dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Una mano invisible rasgó. Permíteme mencionarte esto. La cortina del templo no era una cortina como las que nosotros usamos en nuestras casas. La altura del templo, yo no podría decirte con exactitud, pero debería haber tenido por lo menos unos 3 metros de alto. Era alta arriba. Y esa cortina, desde arriba, una mano invisible la rasgó. ¿Por qué se rasgó la cortina? ¿Por qué esa mano invisible la rasgó? Porque todo el sistema de adoración sacrificial, de llevar un animalito, llevar una tórtola, llevar una ofrenda al altar, al santuario, había terminado. Todo aquello sistema ritual se había acabado. El verdadero Cordero Pascual había muerto. El verdadero Cordero, el que se le ofreció, se le prometió a Adán y Eva, había muerto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, Génesis 3:15. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Primer tema, queridos, lo que yo mencioné. Satanás le produjo una herida al Señor Jesús, pero la herida de Satanás a Jesús fue como la herida en el calcañar. Le causó la muerte a Jesús, pero no la muerte eterna, queridos. Sí, Él murió por ti y por mí en la cruz. Allí fue pagada la penalidad de nuestros pecados. Fue plenamente cumplida. La demanda divina, la demanda de la ley, y que la ley dice que el pecador debe morir, ¿no? La paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:28. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. La justicia divina fue plenamente satisfecha. Bajo la perspectiva legal, el mundo fue restaurado al favor divino. La expiación o reconciliación fue completa en la cruz, conforme al tiempo previsto por la profecía. Cristo, nuestro Salvador, se sacrificó una vez y para siempre. Y el pecador que se arrepiente puede confiar plenamente en ese amoroso Salvador. Ah, querido Jesús, ya lo hizo todo por ti. No hay nada más que el cielo pueda hacer en favor de tu nombre. Ya pagó la deuda que tú tenías, que yo tengo, que todos nosotros los seres humanos tenemos. Él la pagó por la humanidad completa. Amigo mío, tú que estás allí siendo partícipe de este tema, escuchando, viendo estas imágenes, los planes de Dios siempre se cumplen. Dios no cambia. Dios, en Él no hay ni sombra de variación. Y el amor de Dios se manifestó, como lo dice el apóstol Juan en San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú ya crees en Jesús? ¿Tú ya entregaste tu vida a Jesús? Amigo, hemos llegado al final de este momento especial de estudio de la palabra de Dios. Y no puedo dejar pasar este momento sin hacerte una invitación especial. Los planes de Dios siempre se cumplen, pero para que estos se realicen en tu vida, tú debes permitirlo. Él puede salvar a todas las personas que están a tu alrededor, pero si tú no quieres, Él no te podrá salvar. ¿Seguirás tú perdido? Solo depende de ti. Aunque vayas a donde vayas, siempre habrá una oportunidad de salvación. Pero tú tienes que decidir. ¿Cuál es tu decisión? Entrega tu vida al Señor. Él quiere que tú también seas parte de aquellos que Él va a venir a buscar un día. Todavía hay tiempo.
Todavía hay oportunidad. Jesús ya lo hizo todo por ti. Yo te invito a que tú te entregues en las manos de Jesús. Vamos ahora a escuchar esta alabanza y mientras escucha esa alabanza, reflexiona en lo que Dios te dice a ti ahora. Luego de eso, oraré yo por ti. He caído otra vez, cuando fuerte me sentí fallé, volvió a suceder. Nadie puede ver la angustia y el dolor de verme otra vez, derrotado como ayer. Más grande es la caída, más grandes las heridas que causé a los que amo. La lucha que enfrento es contra mi peor enemigo, mi voluntad. Oigo esta canción, Señor, mi Dios, tú eres mi salvación y mi liberación, y en ti creeré que hoy libre soy. No existe más prisión, porque mi debilidad, tu poder se hace realidad. Un pasado muy hostil que no elegí, mucho llanto, mucha pena en lo que tanto una vez odié, hoy me convertí. No es que quiera estar así, es que ya perdí las fuerzas para evitarlo. No es que quiera causar mal, es que ya perdí el control. Soy un esclavo y entonces canto esta canción, Señor, tú eres mi salvación y mi liberación, y en ti creeré que hoy libre soy, no existe más prisión.
escuchado esta hermosa alabanza, te invito a orar. Mi Dios y buen Padre, gracias porque tú entregaste a Jesús como garantía de salvación para nosotros. Gracias porque Él cumplió todo lo que estaba escrito acerca de Él. Y Él, mi Dios, dio su vida por cada uno de tus hijos. Oh Señor, que nosotros no perdamos esta maravillosa oportunidad de ser parte de aquello que tú vas a venir a buscar. Oh querido Padre, bendice a tus hijos, a cada uno de los que hoy escuchó y fue parte de este momento. Quiero rogarte que tú, mi Dios, sostengas a ellos, que nada ni nadie los aparte de tu amor. Quiero rogarte, amado Padre, también por aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando alguna necesidad, aquellos que están viviendo un momento difícil en su vida, que ellos puedan saber que tú les amas y que ellos puedan dejar que tú dirijas sus vidas, que ellos puedan escuchar tu voz, ellos puedan decidir por ti también. Bendice a tus hijos en esta hora. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, mañana nos volvemos a volvernos a encontrar en este mismo lugar. Que el Señor te bendiga.